Dios les bendiga esta mañana. Les enviamos un saludo desde acá de nuestro hogar, desde Mazatenango, Guatemala, y les invitamos a que se queden con nosotros en este tiempo de la palabra del Señor. Quisiera en esta mañana abrir la escritura al libro de Zacarías, capítulo número 1 y versículo número 3. El profeta Zacarías, capítulo número 1 y versículo número 3, y dice de la manera siguiente: Por lo tanto, dile al pueblo, el Señor de los ejércitos celestiales dice, regresen a mí, y yo me volveré a ustedes, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, porque nos permites estar, Señor, en este tiempo delante de ti. Gracias porque nos has dado el Evangelio, Señor, que está en toda tu palabra. Gracias porque nos has revelado que Jesús es el Cristo. Gracias porque sabemos que en el consumado es, Señor, de la cruz y la resurrección se resolvió todo para nosotros. Aun cuando estamos, Señor, en esta vida, en este cuerpo de carne, Señor, podemos confiar plenamente que Jesús es el Cristo. Hoy, Señor, te pedimos que nos guíes por medio de tu palabra y que nos enseñes, Señor, a creer, a tener esa fe correcta, Señor, en el mensaje de toda tu escritura. Oramos, Padre, para que tu Santo Espíritu nos guíe con la revelación, la gracia, la sabiduría y el entendimiento, Señor, que cada uno de nosotros necesitamos cada día para poder creer, Señor, y arraigarnos y aferrarnos cada vez más al mensaje de toda tu palabra. Oro, Señor, en este momento, poniendo delante de ti, Señor, este tiempo y rogando que tu palabra nos lleve a la verdad, al Cristo, Señor, que está revelado en toda la Escritura. Oro todo en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Jesús el Cristo. Amén y amén. Estamos en un tiempo muy difícil, muy delicado. Estamos en un tiempo donde las personas están sufriendo. Incluso muchos están muriendo hoy. Y no hay nada todavía que sea claro para decir que esto se va a solucionar en breve. Hoy podemos ver que la ciencia, que era la respuesta que el mundo tenía a sus problemas, no le ha podido dar una respuesta al problema de toda la humanidad. Pero ¿cuál es el punto en todo esto? Dios sigue siendo el creador, Dios sigue siendo Dios, y es Él el que conoce al ser humano profundamente, porque Él lo creó. Por eso Él en su palabra ha dejado este mensaje. En Zacarías 1:3 podemos leer que el Señor de los ejércitos celestiales le está diciendo a su pueblo, regresen a mí y yo regresaré a ustedes. Es lo mismo que dice en Santiago 4:8 y también lo repite en Malaquías 3:7 y así en varios pasajes de la Escritura y en diferentes momentos de la historia del pueblo de Israel. Dios sigue llamando a su pueblo y hoy también sigue llamando a los suyos. No es que se haya cortado la mano de Jehová para salvar. No es que se haya cerrado su oído para no escuchar. Es que lo que sucede es que el ser humano se separó de Dios. Y entonces el ser humano muerto no puede hacer nada por sí mismo para regresar a Dios. Es que en realidad un muerto no puede moverse por sí mismo. De igual manera, un espíritu muerto es inútil que se esfuerce. No puede lograr nada por sí mismo. Y los esfuerzos de quienes no tienen la vida de Dios en ellos, los que no tienen el Evangelio en su vida, en realidad pueden esforzarse tanto, pero simplemente serán cambios externos. Hoy se está enfatizando mucho el ayuno, la oración, el sacrificio, el silencio o la meditación, las devociones. Pero en realidad nada de todo este esfuerzo que el ser humano pueda hacer puede resolver el problema de estar separado de Dios. Así que necesitamos volver a Dios. Necesitamos volver a Dios. Dios mismo está diciendo, vuélvanse a mí, regresen a mí y yo me volveré a ustedes. Quiero caminar en esta mañana hablando acerca de este punto. En realidad es muy grave estar separado de Dios, porque la vida separada de Dios nos conlleva dolor, sufrimiento, insatisfacción, vacío, soledad, tinieblas, desorden en nuestra vida. El ser humano quedó separado de Dios y el espíritu del hombre está muerto.
cuando está separado de Dios. Esto lo podemos ver desde Génesis. El Espíritu de Dios abandonó al ser humano. Dios quitó su espíritu. No puede espíritu más que el hombre porque se volvió. Dios decidió retirar su espíritu del ser humano. Incluso dice que Dios se arrepintió de haber hecho al ser humano. ¿Qué tan grave es esto? El ser humano se volvió ignorante de la voluntad de Dios. Incluso su conocimiento, su sabiduría se volvió algo entenebrecido, algo oscuro, algo que no puede resolver el problema que el ser humano tiene hasta el día de hoy. Por esa razón ustedes pueden ver en todo el Antiguo Testamento empieza a hablar de sacrificio constante de la sangre. Cómo debe ser derramada la sangre, porque solamente a través de la sangre se podía resolver el problema de la maldición que había sobre el ser humano. Ustedes pueden ver cómo Caín fracasa en esto, en el Antiguo Testamento. Y en lugar de ofrecer la sangre que Dios había establecido en el altar, Caín ofrece su esfuerzo, su mejor fruto, lo mejor que había producido. Pero de esa manera estaba desobedeciendo a Dios. El ser humano siempre ha querido actuar en su voluntad, porque Satanás actúa en los pensamientos y en el corazón del ser humano. Es que el Espíritu de Dios abandonó al ser humano. Y entonces en el momento que el Espíritu de Dios abandona a ese ser humano creado, y en ese momento viene el espíritu de Satanás y toma el control de la vida del ser humano. Esa es la realidad espiritual de toda la humanidad hasta el día de hoy. Efesios capítulo 2 y versículo número 2 dice que nosotros también vivíamos en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo. Qué grave es esto, obedecer a Satanás, el líder de los poderes del mundo invisible, que es el espíritu que ahora actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Qué grave es esta condición del ser humano cuando queda separado de Dios. Satanás dirige, Satanás viene y ocupa el lugar del Espíritu de Dios y empieza a dirigir la vida del ser humano. Y toda su vida se vuelve entonces pecado. Incluso Satanás engañó a Israel, que fue el pueblo que Dios levantó, que Dios escogió y que no pudo creer en lo que Dios estaba diciendo. El versículo dice también: vuelve tu Dios, vuelve, oh Israel, al Señor tu Dios, pues has tropezado a causa de tu iniquidad. ¿Qué tan grave es este problema espiritual? El ser humano en toda su historia ha fracasado en el intento de encontrarse con Dios. Es que nada nos puede acercar a Dios en lo humano. Ninguna cosa humana, ninguna cosa terrenal nos puede regresar a Dios. Solo hay lo mismo. Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios viviente, es el camino. El ser humano ha buscado por sus propios medios cómo él poder vivir, cómo poder deshacerse de Dios. Incluso en la historia escribió que Dios había muerto y que ya no era necesario considerar a Dios. Otros pensadores no necesita depender de Dios. El ser humano ha querido caminar en su propia voluntad. Otros más han querido buscar a Dios regresando por caminos equivocados. En realidad el ser humano necesita a Dios. El ser humano es un ser espiritual que necesita urgentemente de Dios. Sin embargo, lo hace, busca a Dios, pero por caminos erróneos, por caminos equivocados. Porque quiere seguir haciéndolo de acuerdo a su voluntad. La gente piensa que puede encontrarse con Dios siendo sincero. Y de verdad hay mucha gente sincera en esta vida. Hay gente que habla con mucha sinceridad, pero al final fracasan y
Vuelven a las tinieblas, se sienten fracasados nuevamente. ¿Y por qué les sucede eso al ser humano? Con sinceridad, con Dios, pero al final termina fracasando. Y el dolor viene vacío a la gente. Piensa que la religión muchas veces es la respuesta. Por ello es que muchos buscan una religión y viven una vida religiosa, de manera la nos habla en muchas epístolas de la palabra. Podemos encontrar que ser humano incluso consiguió una religión llamada judaísmo, que solamente le llevó a la ignorancia y a la incredulidad. Mateo capítulo número 12, verso 43 al 45 nos habla de cómo un espíritu inmundo sale de una vida y va y luego busca a 7 espíritus peores y regresan a esa vida. Una vida religiosa es solo eso. Pareciera que está limpia, pero en realidad ese espíritu que salió va y busca a otros 7 peores y entonces entran a esa vida nuevamente. Y esa vida vuelve a estar en un estado peor que como estaba anteriormente. Esto es lo que hace la religión. La gente trata de encontrarse con Dios mediante la filosofía, la ciencia, pero al final fracasa y cae en un estado de vacío y de desorden. Esta es la vida del ser humano. Y aun cuando busque regresar a Dios, lo hace por caminos equivocados. Qué grave es esta condición. En realidad nada humano nos puede acercar a Dios. Puede haber muchas cosas, pero nada humano nos puede acercar a Dios. Es que no se puede revivir el espíritu mediante el esfuerzo humano. No se puede. No se puede revivir el espíritu mediante la ayuda de otras personas. Tampoco le van a auxiliar, entonces voy a cobrar vida. No, claro que humanamente necesitamos de la compañía de otro, del acompañamiento de otro, de la amistad de otro, y eso es bueno, pero en realidad no se puede revivir el espíritu mediante la ayuda de otras personas. Es que nada en el mundo tiene el valor suficiente para poder ayudarnos a encontrarnos con Dios. Esta es la condición del ser humano. Nada en el mundo nos puede ayudar para encontrarnos con Dios. Ningún ser humano ha podido hasta el día de hoy resolver el problema espiritual. Y entonces la gente va a la iglesia o escucha el mensaje de la Biblia, pero no logra entender que hay un problema espiritual que es Satanás, el pecado y la separación del hombre con Dios. Y entonces no pueden resolverlo porque no se dan cuenta de este problema y de lo profundo que es este problema en sus vidas. Si yo no acepto que tengo un problema, si yo no reconozco que tengo un problema, no voy a poder cambiarlo, no voy a poder superarlo. Esto es lo que le pasa a todas las personas hoy. Están en realidad ignorando este problema espiritual y entonces hacen muchos esfuerzos. Pero estos esfuerzos, aunque sean buenos esfuerzos, no tienen el valor para darles salvación, para liberarlos de Satanás, para resolver el problema del pecado y para que les permitan regresar a Dios. Llamando hasta el día de hoy, vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. Algunos Evangelio es encontrarnos con la verdad. Es que sin el Evangelio estamos muertos y perdidos eternamente. Necesitamos urgentemente regresar a Dios. Mis amados amigos y hermanos, necesitamos urgentemente regresar a Dios. No importa aunque usted ya vaya a una iglesia, no importa aunque usted diga que Jesús es el Cristo, no importa aunque usted diga que ya tiene nuestra vida. Necesitamos el Evangelio. Nos urge encontrarnos con Dios. La Biblia dice que solo hay un camino para esto. No hay dos siquiera. Es solo uno. Es que Jesús es el Cristo. Y Él es ese camino.
Por eso el salmista en el Salmo 42 y versículo 2 me llama la atención cómo él describe esta necesidad del ser humano en el Salmo 42, 2, cuando dice: mi alma tiene sed de Dios. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me podré presentar delante de mi Dios? ¿Cuándo será eso? Lo necesito hacer. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. La gente en realidad hoy llora por sus problemas, llora por sus enfermedades. He visto gente quebrarse, incluso botarse, tirarse al suelo y llorar con gemidos muy fuertes cuando les han dado una noticia de un cáncer en su cuerpo. Pero nunca he visto gente de esa manera postrarse delante de Dios para arrepentirse y decirle: Señor, revélame a tu Hijo. El ser humano vive de esa manera. El salmista decía: mi alma tiene sed de Dios. Yo tengo sed de Dios, de ese Dios vivo. ¿Cuándo voy a tener la oportunidad de presentarme delante de Él? El Salmo 42:1 dice que como el siervo busca jadeante las corrientes de las aguas, así te anhela a ti, oh Dios, el alma mía. Esta es la necesidad que aquel salmista había entendido que tiene el ser humano de buscar y de encontrarse con Dios. Necesitamos encontrarnos con Dios. Y esto solo sucede a través del Evangelio. No hay otra manera. Solo a través del Evangelio que está en toda la Biblia podemos encontrarnos con Dios. Y ese Evangelio no trata de una historia. No, ese Evangelio trata de Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No trata, mis amados hermanos, de una motivación. No trata de algo humano que me pueda ayudar a sentirme bien. No, no, no. El Evangelio trata de una sola cosa. Es la verdad de la obra, de la cruz y la resurrección de Jesús como el Cristo, quien como verdadero rey venció a Satanás en la cruz del Calvario. Como verdadero sacerdote resolvió el problema de nuestro pecado. Y como verdadero profeta nos abrió el camino para que nos encontremos con Dios. Esto es el Evangelio. No es una historia humana que podamos contar. No es una anécdota más que podamos agregar. No es una motivación más que podamos dar a alguien. No. El Evangelio es la vida de Dios para el ser humano. Y se encuentra en la obra redentora de Jesús como el Cristo, en la cruz y en la resurrección. Así que el Evangelio, mis amados amigos y hermanos, no es un tema más de alguna religión o iglesia. No, no nos confundamos. Eso no es el Evangelio. Hoy se predican muchos temas o muchas doctrinas en los templos. Pero en realidad el Evangelio es la buena noticia acerca de la obra de Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y cuando nos hemos encontrado con Dios a través de esta verdad del Evangelio, entonces Él se vuelve nuestro Señor de toda nuestra vida. Solo a través de esta buena noticia, creyendo que Jesús es el Cristo, podemos encontrarnos con Dios. No hay otra manera. La Biblia dice en 1 de Juan 5:1, nacido de Dios. Eso significa entonces que la salvación está totalmente amarrada a esto. Yo necesito nacer de Dios. Necesito el Evangelio. Necesito creer que Jesús es el Cristo para poder encontrarme con Dios y nacer de nuevo. Así que esto es el Evangelio. Y solo a través de este Evangelio podemos encontrarnos con Dios. Pero este Evangelio es muy grande. En realidad es demasiado grande que aun cuando nosotros lo quisiésemos reducir a un libro o a unas lecciones, estaríamos cometiendo un error. ¿Por qué razón? Porque el Evangelio es eterno. El Evangelio es Dios mismo. Es que la buena noticia es acerca de Jesús como el Cristo. Así que no lo podemos reducir a un libro o a determinadas lecciones de la evangelización mundial, o a determinado credo, o a determinada doctrina de una iglesia o denominación, o a determinados criterios apostólicos o proféticos como hoy hay. No, no se puede reducir a eso. El Evangelio es el mensaje de toda la Biblia.
Claro que sí. Más de 300 profecías hablan de la obra de aquel que sería el Mesías Cristo. En el Antiguo Testamento quedaron registradas más de 300 profecías que señalaban a ese Cristo, a ese Mesías que iba a venir un día. Y todas ellas se cumplieron en una sola persona. 66 libros fueron escritos para que podamos creer que Jesús es el Cristo. Juan 20:31 lo dice de manera contundente. Es que toda la Biblia nos lleva a este mismo mensaje. En el Antiguo Testamento vamos a encontrar las sombras. Los tipos de ese Antiguo Testamento tienen un solo cumplimiento. No es que se hayan cumplido en muchas personas, no. Es que las sombras, los tipos del Antiguo Testamento nos llevan a alguien, nos llevan a Cristo. Así que el Evangelio no trata de Israel como nación, no. El Evangelio trata de Jesús como el Cristo. La Biblia no trata de Israel como nación, como algunos enseñan. Y entonces dicen, es que esto era para Israel y esto es para nosotros, la iglesia. No, es que toda la Biblia trata de un solo mensaje, que Jesús es el Mesías, el Cristo, que un día iba a venir y que vino y que pronto regresará. Ese es el mensaje de toda la Biblia. Los milagros, las señales, dan testimonio del Evangelio, de la Biblia. Cómo se arma el show del evangelista, del evangelio, y entonces están burlando y están degradando lo que es la palabra del Señor. Es lamentable cómo muchos hoy han convertido la oportunidad de compartir el evangelio en un show para ellos mismos y para sus seguidores. Pero en realidad todos los milagros y todas las señales dan un solo testimonio. Es que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La cruz y la resurrección de Jesús dan testimonio de este mismo mensaje. Es que todo en la Biblia nos lleva al mensaje de la cruz y la resurrección, para dar el cumplimiento de todo lo que quedó registrado. Los profetas, los reyes, los jueces, los sacerdotes, la nación de Israel, Adán y Eva, los patriarcas, todos ellos con un solo propósito. En realidad era dar a conocer al mundo este mensaje de toda la Escritura. Mis amados amigos, ¿será que aún con todo esto no es suficiente todavía para creer que Jesús es el Cristo? ¿No es suficiente este mensaje para poder creer que Jesús es el Cristo? Es anular la obra de la cruz y la resurrección. Debemos creer este mensaje. Dios entonces nos llama y nos invita a permanecer en Él. Algunos dicen que estoy ahí. Bueno, en realidad no entiendo esta parte. Creo que es parte de la religión que se nos transmitió. Pero yo creo que no se han encontrado con Dios todavía. Muchos empiezan, pero no terminan. Muchas personas empiezan cosas, pero no terminan. Iguales en su vida espiritual, empiezan, pero nunca terminan. La Biblia dice que persevere hasta el fin, este será salvo. Así que debemos permanecer hasta el fin. Debemos perseverar hasta el fin. También la palabra del Señor en Juan 15, versículo 7 en su primera parte dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes. Cristo estaba hablando ahí diciendo a sus discípulos, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes. Esto es permanecer en Dios, es encontrarnos con Dios. Incluso el apóstol Pablo, el que se encargó de hacer la evangelización del Imperio Romano, también hace eco a esta idea en Colosenses 3:16 cuando escribe que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes. Que la palabra de Cristo habite en abundancia.
está hablando de que esa palabra debe habitar en abundancia en nosotros. No es un acto místico de que ya me encontré con Dios, ya lo tengo, ya no necesito. No. Tenemos que encontrarnos con esta palabra abundante para que habite en nosotros todos los días de nuestra vida. Esto es lo que Pablo estaba diciendo. Esto es lo que Cristo dijo. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes. De verdad, ¿está entrando esta palabra del Evangelio a tu vida cada día? ¿De verdad el Evangelio está transformando tu vida? ¿Se está formando la imagen del Cristo en ti? Eso es lo que la Biblia dice, que aquel que comenzó la buena obra en nosotros, la terminará hasta el día de Cristo. Oro para que el Señor de verdad esté transformando tu vida a la imagen de Cristo y que podamos reflejar al mundo como cartas abiertas que Jesús es el Cristo, el Señor de nuestras vidas. Debemos permanecer con Dios. Debemos volver a Dios. Y debemos arraigarnos a la fe de Jesús como el Cristo. Es lo que Pablo dice en Colosenses capítulo 2 y versículo número 7. Arraíguense profundamente en Él. Arraíguense en Cristo. Manténganse en Cristo. El arraigo es permanecer en un lugar. Arraigado significa que no te puedes mover a otro lugar, que no puedes salir de esa jurisdicción, que debes permanecer en ese estado, en ese municipio, en un lugar físico determinado, profundamente en Cristo. Es decir, permanezcan en Cristo, no se salgan de Cristo, vivan en Cristo. Es lo que el apóstol Pablo está diciendo, arraíguense profundamente en Él. Y luego dice, y edifiquen toda la vida sobre Él. No es que vamos a edificar una parte de nuestra vida en Él. Por eso es que Él es Señor de nuestra vida. Porque Pablo está diciendo, edifiquen toda la vida sobre Él. Es decir, mi trabajo es sobre Cristo. Mi trabajo es sobre el Evangelio. Mi vida es sobre el Evangelio. Mi familia debe ser sobre el Evangelio. Todo lo que yo hago, edifiquen toda la vida sobre Él. Todo tiene que ver con el Evangelio. Debo alinear toda mi vida con el Evangelio. No una parte, no cuando tengo intereses mezquinos, debo alinear mi vida al Evangelio. No, debemos alinear nuestra vida al Evangelio siempre, porque esta es la verdad. Toda nuestra vida sobre Él. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. Debemos arraigados en esa fe de Jesús como el Cristo. La primera epístola de Juan, capítulo 2 y versículo 24 dice, permanezca en ustedes lo que han oído desde el principio. Si permanecen ustedes lo que han oído desde el principio, también ustedes permanecerán en el Hijo y en el Padre. ¿Y qué es eso que hemos oído desde el principio? Es muy sencillo, es la buena noticia. Génesis 3:15 habla de muchas voces humanas se han levantado, pero Dios ha tenido una voz, ha sido su palabra, y el Espíritu Santo nos ha guiado a esa palabra. Entonces debemos oír lo que fue dicho desde el principio, porque si eso permanece en nosotros, entonces nosotros vamos a permanecer en el Hijo y en el Padre, dice la Escritura. Debemos entonces arraigarnos a esta fe. ¿Qué significa entonces estar con Dios? ¿Qué significa entonces que yo me encuentro con Dios? En realidad es permanecer en Él. Y esto es solo a través de la revelación del Evangelio, entrando a mi vida cada día para vivir la fe de Emmanuel. Dios ya está con nosotros. Dios está con nosotros. ¿Qué grande es esto? Yo puedo entender que Dios, el Todopoderoso, está aquí. Entonces se resolvió todo. Ya no hay ningún problema. Emmanuel es una palabra para nosotros a través del cumplimiento de la cruz y la resurrección. Así que puedo esperar en Emmanuel. Esa es la fe, Emmanuel. Esa es la fe de esperar y creer que Jesús es el Cristo y aferrado a ese evangelio, caminar en la voluntad de Dios.
Al final Dios lo hace todo en su tiempo. Y lo hace como Él quiere, de acuerdo a su voluntad, no como yo quiero. Yo me puedo esforzar para lograr algo, pero al final la voluntad de Dios es la que va a prevalecer. Entonces debo aprender a caminar en la voluntad de Dios. Al final es el que tiene control. No soy yo, es Él el que dirige todas las cosas sobre la tierra. Dice la Biblia que aún las naciones son como un pequeño grano de arena en sus manos. ¿Acaso Dios no tiene control de todo? ¿O acaso Dios no tiene control de todo lo que está sucediendo? Entonces, ¿qué significa estar con Dios? Significa que se ha resuelto todo en la cruz y la resurrección de Jesús como el Cristo. Y esto es todo lo que yo necesito creer y examinar cada día en mi vida. Lo que recomiendo hacer un ejercicio diario. ¿Qué significa que Jesús es el rey para tu vida el día de hoy? ¿Qué significa que Él es el verdadero sacerdote para tu vida el día de hoy? ¿Qué significa que es el verdadero profeta para tu vida el día de hoy? Y mañana, ¿qué significa eso? Y pasado, ¿qué significa eso? Y luego los días siguientes, ¿qué significa eso? Y el próximo mes, ¿qué significa eso? Y el próximo año, ¿qué significa eso? ¿Qué significa para nosotros que Jesús sea el Cristo, verdadero rey, sacerdote y profeta todos los días de nuestra vida? Pregúntate eso. Y vas a ver que en realidad tu vida va a encontrar mucho sentido que hasta ahora no lo tiene. ¿Qué significa entonces esta verdad para mi vida hoy? Porque yo la puedo repetir, pero no es eso. Es creer y obedecer. Así que hay que obedecer y cumplir con mi vida la voluntad de Dios únicamente. Debo alinearme a su voluntad y cumplir esa voluntad. Y la voluntad de Dios es que se dé a conocer su nombre en todas las naciones de la tierra. Esto es la evangelización mundial. Esto no es un cuento que inventamos nosotros los hombres, no. Esto es la palabra de Dios, es el deseo de Dios, es la voluntad de Dios, es el anhelo de Dios. Que se dé a conocer en todas las naciones de la tierra que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y que votemos todo aquello que no sea el evangelio. Y que vayamos a todas las naciones con este evangelio, confesando, declarando, exponiendo, dando testimonio que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Para eso existe la iglesia, para eso son los grupos en las iglesias, para eso son los discipulados, para eso son los seminarios, para eso son las misiones, para eso son las escuelas. ¿Para qué? Para enseñar que Jesús es el Cristo, la verdad que todo el mundo necesita conocer hasta el día de hoy. Por eso decimos que Jesús es el Cristo. Es el camino para regresar a Dios. Y usted y yo necesitamos regresar a Dios. Todos los días de nuestra vida. Y alguien podría decir, pero entonces no estoy creyendo. Es que esta es la fe. Esto es creer. Esto es creer todos los días. Yo necesito el evangelio todos los días. No es un acto místico. El creer no es algo místico, mis hermanos. El evangelio es vida. Y hoy estamos en esta tierra y necesitamos la vida del evangelio en nosotros. Por eso no es algo místico que ya pasó y entonces no lo veamos de esa manera. La religión nos ha enseñado a creer de esa manera, pero no es así. Yo necesito regresar a Dios todos los días de mi vida. Esto es permanecer. Esto es creer. En mí. El libro de Joel, capítulo número 2 y versículo número 13, dice de esta manera: rasgad vuestro corazón y no porque Él es compasivo y clemente, lento para la ira, grande en misericordia y se arrepiente de infligir el mal. Volveos a Dios, rasguen su corazón y no sus vestidos. ¿Qué profundo es esto? Hoy hay muchos que se rasgan los vestidos. Ay, parecen muy conmovidos con el evangelio. Pero en realidad solamente se han rasgado sus vestidos cual fariseos delante de Dios. Y Joel por eso dice, rasguen su corazón, no sus vestidos.
Muchas veces creemos que al rasgar nuestros vestidos ya nos encontramos con Dios. No, mis amados hermanos. Esto es mucho, mucho más profundo. A tal grado que hay que romper el corazón. Hay que guardar en su corazón. Porque Él es lento para la ira, grande en misericordia. Y su anhelo es que nos volvamos a Él con nuestros corazones. Lamentaciones 3:40 dice: examinemos nuestros caminos y escudriñémonos y volvamos al Señor. Y vamos esto es primero para nosotros. Examinemos nuestros caminos y escudriñemos. Que examinamos, nos damos cuenta que en realidad muchas veces estamos separándonos de Dios. Y luego dice: escudriñémonos, revisémonos. ¿De verdad está entrando el Evangelio a mi vida? Y entonces volvamos al Señor. Que ese Evangelio pueda entrar a tu vida. Que ese Evangelio pueda permanecer en tu vida todos los días, creyendo que Jesús es el Cristo. Y si hay problemas, esta es la fe que puede superar cualquier circunstancia de esta vida. Jesús, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No necesitas nada más que aferrarte a esta verdad del Evangelio y creer con todo tu ser que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Porque de esta manera tu fe será fortalecida. De esta manera podrás derrotar todo lo que hay en el mundo y podrás la para cumplir su voluntad, preparando el retorno de Jesús el Cristo en nuestros días. Mis amados hermanos, concluyo esta mañana diciéndoles: debemos regresar a Dios con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, con todos nuestros pensamientos, con todas nuestras emociones, con todos nuestros sentimientos, con todo lo que somos nosotros. Todo nuestro ser debe estar delante de la cruz del Calvario, reconociendo que solamente postrados delante de Él podemos permanecer delante de Dios. Lo demás se desvanece, lo demás es humano, lo demás se derriba delante de la cruz de Cristo. Todos mis argumentos se vienen abajo, todos mis criterios, todos mis pensamientos, todo lo que yo pueda levantar cuando estoy delante de la cruz de Cristo, todo se desvanece, porque en realidad no hay nada más grande que el Evangelio. Qué gozo el poder entender que nosotros hemos creído que Jesús es el Cristo. Espero que tengas el gozo de Cristo en tu vida, que puedas gozarte en Cristo y que de verdad puedas entender que el pacto de la evangelización mundial no es para amargar tu vida, no es para ponerte una carga. Es que si puedes gozar a Cristo en tu vida, podrás entender lo que es la evangelización mundial. De lo contrario, será un esfuerzo humano más que estás haciendo con mucha fuerza, pero al final se va a desvanecer todo.
Lo único que permanece es el Evangelio. Y ese Evangelio trata de Jesús como el vida del ser humano. Bendigo tu vida y oro para que cada día te sea revelado este Evangelio de la Biblia. Vamos a orar. Padre, te doy gracias. Y bendigo tu nombre, Señor, porque tu palabra nos insta a tiempo y fuera de tiempo. Señor, tu palabra nos llama a volvernos a ti. Y no lo hace, Señor, para aquellos que no te conocen o no conocen tu palabra. Tu palabra fue enviada para tu pueblo primeramente. Así que hoy, Señor, estamos delante de ti reconociendo nuestra necesidad de regresar a ti, Padre Santo. Te pedimos misericordia. Ayúdanos, Señor, a poder encontrarnos con el Evangelio que está en toda tu palabra, todos los días de nuestra vida. Y que podamos permanecer, Señor, en esa palabra. Y que esa palabra permanezca en nosotros, Señor. Porque solo de esa manera podemos encontrarnos contigo, Padre Celestial. Oro, Señor, bendiciendo a cada familia acá representada en este momento. Invoco tu nombre, Señor, a través de la oración sacerdotal que dice que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová alce su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová levante su mirada sobre tu cabeza y ponga su bienestar sobre tu vida todos los días de tu vida sobre la tierra. Porque con esta oración será invocado el nombre de Jehová sobre su pueblo y serán bendecidos. Oro todo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, el Cristo. Amén y amén. Bendiciones, Maranata.